Esto es la península de Corea, pero la península de Corea no tiene un país. Tiene dos países que son enemigos declarados, Corea del Sur y la República Popular de Corea, más conocida como Corea del Norte. Corea había estado unida como un solo país durante más de 1000 años, pero en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS dividieron el país en dos. Pero esta historia podría haber sido totalmente diferente si no se hubieran dado unas circunstancias bastante locas. Vamos a febrero de 1945. La Unión Soviética está a las puertas de Berlín. La caída de Alemania nazi es una cuestión de tiempo. Roosevelt en representación de Estados Unidos, Stalin en representación de la Unión Soviética y Churchill en representación de Inglaterra se reúnen en Yalta, en la península de Crimea, para decidir el destino del mundo. En ese momento, la URSS avanzaba muy rápidamente contra la Alemania nazi en el este y estaba a punto de invadir Berlín. Los aliados occidentales habían liberado Francia y Bélgica, pero avanzaban con más lentitud. Además, en el Pacífico las cosas no iban tan bien. A principios de 1945, Japón todavía controlaba Indonesia, Malasia, Tailandia, parte de Birmania, Vietnam, Camboya, Corea y partes de China. La feroz resistencia japonesa estaba haciendo que los americanos perdieran muchos soldados. Así que Estados Unidos tentó que la Unión Soviética se uniera a la lucha contra Japón. Y en Yalta los soviéticos aceptaron unirse a esta guerra contra Japón, pero pusieron condiciones. Stalin dijo que la Unión Soviética se uniría a la guerra contra Japón 3 meses después del día de la caída de Alemania. Esta fecha acabaría siendo determinante en el futuro de Corea. Pero en ese momento ninguno de ellos lo sabía. Además, los soviéticos pusieron otras condiciones. Mongolia se convertiría en un país independiente y la URSS recibiría algunas islas japonesas. ¿Y Corea? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue una colonia del Imperio japonés desde 1910 hasta 1945. Durante ese periodo, los coreanos sufrieron represión cultural, económica y política bajo el gobierno japonés. Pero la discusión sobre Corea no se hizo en Yalta oficialmente, se hizo en una parte entre Stalin y Roosevelt. Roosevelt propuso, sin el consentimiento ni conocimiento de Churchill, que la tutela de Corea fuera para Rusia, China y Estados Unidos. Stalin pensó que el Reino Unido también debería estar incluido. En todo caso, los detalles no están muy claros. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Eso puso el reloj en marcha para los 3 meses que había dado de plazo Stalin. Así la URSS se uniría a la guerra contra Japón el 8 de agosto de 1945. Pero mientras tanto, algo excepcional ocurrió. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 am del tiempo del Midwest, Estados Unidos llevó a cabo con éxito la prueba nuclear Trinity. Estados Unidos tenía la bomba nuclear. Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos, se enteró 6 días después, el 21 de julio de 1945, mientras se reunía nuevamente con Stalin y Churchill, esta vez en Potsdam, Alemania. La bomba atómica lo cambiaba todo. Los americanos sabían que podían ganar la guerra sin la URSS y desde luego lo preferían para evitar las ventajas de los soviéticos en la situación después de la guerra. Pero el plazo corría y solo quedaban 18 días antes de que la URSS se uniera a la guerra. 4 días después, el 26 de julio, una bomba nuclear estaba lista para ser lanzada sobre Japón. Y Estados Unidos lo aprovechó y le dio un ultimátum a Japón: rendición incondicional o asumir las consecuencias. Quedaban 13 días. El 28 de julio, Japón se negó. Quedaban 11 días. Y Truman no quería perder el tiempo, así que ordenó a sus fuerzas lanzar la bomba lo antes posible. La bomba estaba programada para el 3 de agosto, quedando 5 días para el final del plazo. Pero ahí intervino el clima. El tiempo no era bueno. Continuó así el día 4 y el día 5. Finalmente, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, quedando 2 días para la entrada de la URSS en la guerra. Pero Japón no se rindió. Stalin también sabía sobre la bomba. Sus espías le habían informado. En ese momento el ejército soviético era uno de los más poderosos del mundo. Así que Stalin decidió hacer el movimiento en Asia y tomar tanto territorio como fuera posible. Lo mismo, por otro lado, que había hecho en Europa del Este.
el 8 de agosto de 1945, cuando se cumplían los 3 meses que había mencionado Stalin como plazo para entrar en la guerra contra Japón, la Unión Soviética lanzó a 1,5 millones de soldados sobre la China ocupada por Japón, Manchuria, Mongolia Interior, el norte de Corea, Sajalín del Sur y las Islas Kuriles. La Unión Soviética destrozó a los japoneses. El 9 de agosto, Estados Unidos, ansioso, lanzó una segunda bomba sobre el Nagasaki. El 10 de agosto, los rusos ya estaban en Corea. Estados Unidos entró en pánico. Sabía que si permitía que la URSS tuviera suficiente tiempo, ocuparía toda la península y la convertiría en un país comunista. Esa misma noche, el 10 de agosto de 1945, el liderazgo estadounidense llamó a 2 coroneles y les puso el destino del país en sus manos. Su tarea era proponer una división de Corea a la Unión Soviética. Pero los coroneles encargados, Christie von Steele y Dean Rusk, no sabían nada de geografía coreana. Así que comenzaron con un mapa de National Geographic titulado Asia y áreas adyacentes en el año 1942. Esa es toda la información que utilizaron para dividir Corea. ¿Y qué hicieron? El coronel Dean Rusk lo cuenta en su libro As I Saw It. Aunque algunos oficiales argumentaron que debían mover la línea más al norte hasta el paralelo 39, los 2 coroneles, von Steele y Rusk, pensaron que tendrían suerte si los soviéticos aceptaran el paralelo 28. Por eso, el 14 de agosto, 6 días después de la invasión soviética, Truman propuso a Stalin el paralelo 38 como línea de división de Corea. Y el 16 de agosto, para sorpresa de Estados Unidos, Stalin aceptó. El paralelo 38 norte atraviesa aproximadamente el centro de Corea, aunque no es exactamente equidistante, y divide la península en 2 regiones de tamaño similar. Desde la perspectiva militar y administrativa, esta línea ofrecía una manera sencilla de separar las áreas bajo influencia soviética, la parte norte, y la estadounidense al sur. Las tropas soviéticas se encontraban avanzando en el norte de Corea desde Manchuria y las fuerzas estadounidenses se preparaban para desembarcar en el sur. Por eso, la división norte-sur tenía sentido. La división en el paralelo 38 permitió prevenir enfrentamientos directos entre ambas potencias, estableciendo zonas claras de influencia. Esta decisión fue tomada sin consultar a los coreanos, que habían vivido bajo el dominio japonés durante décadas y buscaban la reunificación y la autodeterminación. El paralelo 38 fue una solución temporal impuesta por potencias extranjeras. Una vez que la URSS y Estados Unidos establecieron sus esferas de influencia en Corea, ambos colocaron fuerzas sobre el terreno y comenzó un nuevo mundo. La lucha contra el nazismo y el imperialismo japonés había terminado. Ahora era una guerra entre Estados Unidos y la URSS, democracias capitalistas contra dictaduras socialistas. Ambos países querían una Corea unificada, y aunque ambos defendían el autodeterminismo, ninguno quería ceder su lado al otro. Querían una Corea unificada, pero bajo su control. En 1946, el general coronel ruso a cargo en Corea del Norte eligió a un hombre para liderar su lado, Kim Il-sung. Kim había luchado contra los japoneses durante años en Manchuria y había sido entrenado por el ejército soviético. Stalin, fiel a su estilo, ordenó manipular las elecciones y colocó a Kim en el poder en el norte. En el sur, Estados Unidos tenía más dudas, pero tenía claro que no quería ceder el poder a los comunistas, así que continuó administrando Corea mediante los militares. Con el tiempo, las políticas entre el norte y el sur fueron separándose. La URSS propuso una retirada completa y dejar que los coreanos decidieran su destino unilateralmente. Pero Estados Unidos tenía miedo de la influencia comunista también en el sur, así que decidió involucrar la mediación internacional a través de las Naciones Unidas, aplazando más el que hubiera unas elecciones conjuntas. Los surcoreanos vieron lo que se venía encima. Si aceptamos que haya elecciones solo para el sur, esto será el fin de una Corea unida. 1000 años de unidad rotos por extranjeros. Por eso muchos se rebelaron, pero no tuvieron éxito. Las fuerzas estadounidenses y coreanas aplastaron cualquier rebelión. En mayo de 1948 el sur realizó las elecciones y el autoritario Syngman Rhee, que era el hombre elegido por Estados Unidos, ganó. En 1949 el ejército estadounidense salió de Corea del Sur. El norte vio esto como el sur alejándose hacia el capitalismo. Y el norte no quería eso. Y ahora que los estadounidenses se habían ido,
Corea del Sur estaba indefensa. Kim Il-sung pidió a Stalin apoyo para una invasión del sur. Stalin no lo tenía claro, pero sabía que Estados Unidos no había hecho nada para evitar que China cayera en manos comunistas, así que quizá podría pasar lo mismo bien en Corea. Kim Il-sung visitó al líder de China, Mao Zedong, para pedir su aprobación en mayo de 1950 y Mao Zedong se la dio. En junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur. Los surcoreanos fueron inicialmente abrumados y fueron acorralados en el extremo sur de la península. Parecía que la guerra iba a quedar decidida. Estados Unidos tenía que decidir si merecía la pena luchar. Habían visto cómo el comunismo se había expandido en Rusia, en Europa del Este, en China, y no estaban dispuestos a dejar que Corea también llegara a manos comunistas. Así que entraron en la guerra, y la entrada de los americanos cambió la marea totalmente. Estados Unidos y Corea del Sur avanzaron hacia el norte, acercándose a la frontera china. Los líderes militares americanos estaban radiantes. Pensaban que iban a ganar la guerra. Los líderes militares estadounidenses estaban radiantes. Pensaban que podían derrotar al comunismo en el campo de batalla y que China no se atrevería a unirse a la guerra. Pero estaban equivocados. China llevaba 2000 años influyendo a Corea y no podía permitir que Corea del Norte cayera. Así que envió 1,5 millones de soldados a Corea. Inicialmente ganaron mucho terreno moviendo la frontera hacia el sur, pero poco a poco la frontera volvió casi al lugar donde estaba al principio de la guerra. En 1953, después de casi 3 millones de coreanos muertos, Corea del Sur y Corea del Norte firmaron un armisticio y la frontera establecida, casi idéntica que la inicial, se ha mantenido desde entonces. No se firmó un tratado de paz oficial, lo que dejó a las dos Coreas técnicamente en estado de guerra hasta hoy. La frontera está marcada por la llamada Zona Desmilitarizada, DMZ, Demilitarized Zone, cerca del paralelo 38. Desde ese momento, las dos Coreas han evolucionado en direcciones opuestas. Corea del Norte es un estado comunista autoritario con una economía centralizada y un sistema político basado en el culto a la personalidad de los líderes. En 1994 falleció Kim Il-sung, el que había sido nombrado gobernante de Corea del Norte por los soviéticos. Su hijo, Kim Jong-il, asumió el poder y cuando este murió en el año 2011, su hijo Kim Jong-un se convirtió en el líder actual de Corea del Norte. Corea del Sur, sin embargo, se ha convertido en una democracia moderna con una economía capitalista avanzada. La división entre ambas sigue siendo una fuente de tensiones geopolíticas en la región, especialmente debido al desarrollo nuclear por parte de Corea del Norte. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más vídeos, para ver más vídeos de vivehistoria.com.